Eran las 6 de la mañana del martes cuando escuché el primer crujido. Un sonido extraño que venía del techo, como si algo pesado estuviera presionando desde arriba. Me levanté de la cama donde había dormido sola por tercera noche consecutiva, y caminé hacia la sala para investigar. Nunca imaginé que ese sonido sería la primera señal de que este martes 15 de octubre se convertiría en el peor día de mis 72 años de vida. El segundo crujido fue más fuerte, más ominoso. Las vigas de madera del techo se quejaban como si estuvieran a punto de ceder. Miré hacia arriba y vi una grieta delgada que se extendía desde una esquina de la sala hasta la cocina. Dios mío, murmuré para mí misma. El tercer crujido vino acompañado de polvo que comenzó a caer del techo. En ese momento supe que tenía que salir de la casa inmediatamente. Corrí hacia mi habitación para buscar mi teléfono y mis documentos importantes. Pero cuando regresé a la sala, la grieta del techo se había convertido en una fisura enorme. El agua de la lluvia de los últimos días había filtrado por el techo viejo, debilitando la estructura hasta el punto de colapso inminente. Y entonces pasó. Con un rugido ensordecedor que sonó como si el mundo se estuviera acabando, todo el techo de la sala se vino abajo. Vigas de madera de 60 años, tejas rotas, aislamiento empapado, pedazos de cielo raso, todo se desplomó exactamente donde yo había estado parada 5 minutos antes. Mi casa, la casa donde había vivido durante 45 años, donde había criado a mis hijos, donde había cuidado a mi primer esposo hasta su muerte, donde había construido una vida entera, se estaba derrumbando literalmente frente a mis ojos. Salí corriendo al jardín con mi teléfono en la mano, temblando no solo por el frío de la mañana, sino por el shock de lo que acababa de presenciar. Mi hogar estaba destruido. Llamé inmediatamente a mi nieto Santiago, que vivía a 10 minutos de mi casa. Santiago tenía 28 años, era el hijo de mi hija Laura, y desde que Laura había muerto en un accidente de carro hace 5 años, él se había convertido en mi familia más cercana. Abuela, contestó Santiago con voz somnolienta. ¿Qué pasa? Son las 6 de la mañana. Santiago, mi amor, necesito ayuda urgente. Mi casa se está derrumbando. El techo se vino abajo. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás herida? No estoy herida, pero la casa está destruida. ¿Puedes venir por favor? Hubo una pausa extraña en la línea. Una pausa que debería haberme alertado sobre lo que vendría después. Abuela, me dijo Santiago con una voz que no reconocí, este no es un buen momento para mí. ¿Cómo que no es un buen momento? Santiago, mi casa se derrumbó. No tengo dónde ir. Abuela, vas a tener que resolver esto tú sola. Yo tengo mis propios problemas. No podía creer lo que estaba escuchando. Santiago, soy tu abuela. Cuidé de ti cuando eras niño. Te ayudé a pagar la universidad. ¿Cómo puedes decirme que resuelva esto sola? Porque ya no eres mi responsabilidad, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Tienes esposo, que él te ayude. Santiago, Ramón se fue hace 3 días. Estamos separados. Bueno, entonces llama a otro familiar. Tú eres mi único familiar cercano. Hubo otra pausa, y después Santiago dijo las palabras que me partieron el corazón en pedazos. Abuela, he estado pensando en esto durante semanas. Estoy cansado de tus dramas, de tus problemas, de sentir que siempre tengo que rescatarte. Quiero que entiendas algo muy claramente, no vuelvas a llamarme. No vengas a mi casa. No me busques más. Se acabó. Y colgó. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 72 años, y en una sola mañana perdí mi casa, confirmé que había perdido a mi esposo, y descubrí que el nieto que había criado con tanto amor me había abandonado en el momento cuando más lo necesitaba. Pero lo que Santiago no sabía esa mañana era que había subestimado completamente a su abuela. Durante 72 años de vida, había sobrevivido a la pobreza extrema, a la muerte de mi primer esposo, a criar 3 hijos sola, a la muerte de mi hija, y a décadas de trabajos difíciles. Y si había sobrevivido a todo eso, definitivamente iba a sobrevivir a esto. Lo que no sabía era que al final de este día terrible, descubriría algo que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de Santiago para siempre. Pero antes de continuar con esta historia que te va a enseñar sobre la fuerza que no sabemos que tenemos hasta que la necesitamos, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender cómo llegué al punto más bajo de mi vida en una sola mañana, debo contarte sobre las personas que habían sido mi mundo durante los últimos 72 años. Mi nombre completo es Carmen Elena Rodríguez de García,
Y mi historia comenzó en 1952 en un rancho pequeño en las montañas de mi país, donde nací como la hija mayor de una familia campesina muy pobre. Desde que tengo memoria, la vida fue una lucha constante por supervivencia. Mi padre trabajaba la tierra de otros hacendados, mi madre tomaba trabajos de costura para las familias ricas del pueblo, y nosotros los niños ayudábamos con todo lo que podíamos desde muy pequeños. Cuando cumplí 15 años, conocí a Eduardo García, un joven de 18 años que trabajaba como mecánico en el pueblo. Eduardo era amable, trabajador, y tenía un sueño: ahorrar suficiente dinero para mudarse a la ciudad y abrir su propio taller mecánico. Nos casamos cuando yo tenía 17 años, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. No teníamos dinero para una fiesta grande, pero éramos felices. Estábamos enamorados y teníamos planes para el futuro. Durante los primeros 5 años de matrimonio, Eduardo y yo trabajamos incansablemente para ahorrar dinero. Él trabajaba como mecánico durante el día y hacía reparaciones menores en las noches. Yo cosía ropa para las familias del pueblo y ayudaba a mi suegra con su pequeño negocio de venta de comida. Cuando cumplí 22 años, finalmente habíamos ahorrado suficiente para mudarnos a la ciudad. Eduardo había encontrado trabajo en un taller grande, y yo había conseguido trabajo en una fábrica de textiles. Nos mudamos a una casa pequeña de alquiler en las afueras de la ciudad, y comenzamos la vida que habíamos soñado. Un año después nació nuestra primera hija, Laura. 2 años después nació nuestro hijo Miguel. Y 3 años después nació nuestra hija menor, Rosa. Eduardo era un padre maravilloso y un esposo dedicado. Trabajaba duro para mantenernos, pero siempre tenía tiempo para jugar con los niños, para ayudarlos con sus tareas, para contarles historias antes de dormir. Yo también trabajaba, pero además me encargaba de toda la crianza de los niños y el manejo del hogar. Eran días largos y cansados, pero éramos felices. Teníamos una familia hermosa, una casa propia, que habíamos logrado comprar después de 10 años de ahorrar, y sueños para el futuro. Pero cuando Laura tenía 15 años, Miguel 13, y Rosa 10, todo cambió. Eduardo comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era solo cansancio por tanto trabajo. Después pensamos que tal vez era gripe. Pero cuando comenzó a perder peso y a tener dolor constante en el pecho, finalmente fuimos al doctor. El diagnóstico fue devastador: cáncer de pulmón avanzado. Eduardo tenía 40 años y le daban 6 meses de vida. Esos 6 meses fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Ver a mi esposo deteriorarse día a día, ver a mis hijos tratar de entender por qué su papá se estaba muriendo, tener que trabajar doble para pagar los gastos médicos mientras cuidaba a Eduardo, todo eso casi me quebró. Eduardo murió un martes por la mañana, con la mano en la mía y nuestros 3 hijos alrededor de su cama. Sus últimas palabras fueron: Carmen, cuida a nuestros hijos. Sé que vas a salir adelante. Eres la mujer más fuerte que conozco. Me quedé viuda a los 35 años, con 3 hijos adolescentes que criar y una casa que pagar. Pero Eduardo tenía razón. Era más fuerte de lo que yo misma sabía. Durante los siguientes 15 años, trabajé en 3 empleos diferentes para mantener a mi familia. Trabajaba en la fábrica de textiles durante el día, limpiaba oficinas en las noches, y los fines de semana hacía costuras desde la casa. Laura, Miguel y Rosa crecieron viendo a su madre trabajar incansablemente para darles educación, comida y oportunidades. Los 3 se graduaron de la preparatoria, y Laura y Miguel lograron estudiar carreras universitarias con becas y con el dinero que yo había ahorrado centavo por centavo. Laura se convirtió en maestra de escuela primaria. Miguel se hizo contador y se mudó a otra ciudad por trabajo. Rosa se casó joven y se mudó con su esposo a otro estado. Cuando Laura tenía 25 años, se casó con un hombre bueno llamado Andrés, y 2 años después nació Santiago, mi primer nieto. Laura y Andrés vivían cerca de mí, así que yo pude estar muy involucrada en la crianza de Santiago desde que era bebé. Cuando Laura regresó al trabajo después de su licencia de maternidad, yo cuidaba a Santiago durante el día. Cuando necesitaban una niñera para salir en las noches, yo estaba disponible. Cuando Santiago se enfermaba, yo lo cuidaba. Santiago se convirtió en la luz de mi vida. Era un niño inteligente, cariñoso y lleno de energía. Me decía abuela Carmen y siempre corría hacia mí con los brazos abiertos cuando me veía. Durante los primeros 10 años de la vida de Santiago, fuimos inseparables. Yo lo llevaba al parque, le enseñaba a cocinar, le contaba historias sobre su abuelo Eduardo y sobre nuestra familia. Él me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. Pero cuando Santiago tenía 15 años,
todo cambió otra vez. Laura y Andrés murieron en un accidente de carro durante un viaje de fin de semana. Un conductor ebrio los golpeó de frente en una carretera rural. Ambos murieron instantáneamente. Santiago se quedó huérfano a los 15 años. En ese momento, yo tenía 62 años y había estado sola durante 27 años desde la muerte de Eduardo. Legalmente, Santiago podría haber ido a vivir con Miguel o con Rosa, pero ambos vivían en otras ciudades y tenían sus propias familias y complicaciones. Santiago me suplicó que lo dejara vivir conmigo. Abuela, por favor no me mandes con extraños. Tú eres la única familia que realmente conozco. Por supuesto que lo acepté en mi casa inmediatamente. Durante los siguientes 3 años, desde que Santiago tenía 15 hasta que cumplió 18, fuimos como madre e hijo. Yo lo ayudé a terminar la preparatoria, lo consolé durante su duelo por la muerte de sus padres, lo guié a través de las decisiones sobre universidad y carrera. Cuando Santiago se graduó de preparatoria con buenas calificaciones, yo había ahorrado suficiente dinero para ayudarlo a pagar su universidad. Usé los ahorros de toda mi vida, vendí joyas que Eduardo me había regalado, incluso saqué una hipoteca sobre mi casa para asegurarme de que Santiago pudiera estudiar sin preocuparse por dinero. Abuela, me decía Santiago durante sus años universitarios, algún día te voy a pagar todo esto. Algún día vas a estar orgullosa de mí. Y estaba orgullosa. Santiago se graduó de la universidad con un título en Administración de Empresas, consiguió un buen trabajo en una empresa importante, y comenzó a construir la vida independiente que yo había soñado para él. Pero durante los últimos 5 años, desde que Santiago se estableció profesionalmente, nuestra relación había comenzado a cambiar. Al principio fueron cambios sutiles. Visitaba menos, llamaba menos, parecía menos interesado en pasar tiempo conmigo. Cuando le preguntaba si algo estaba mal, él me decía, no, abuela, solo estoy ocupado con el trabajo. Después comenzó a ser más crítico. Comentarios sobre mi casa vieja, sobre mi manera de vestir, sobre mis opiniones sobre temas modernos. Abuela, necesitas modernizarte un poco, me decía. El mundo ha cambiado mucho. Y finalmente, durante el último año, había comenzado a mostrar señales de resentimiento abierto. Abuela, me había dicho hace unos meses durante una discusión, ya no soy un niño. No necesito que me estés cuidando todo el tiempo. Santiago, yo no te estoy cuidando. Solo me preocupo por ti. Exacto. Te preocupas demasiado. Llamas demasiado. Vienes a mi casa sin avisar. Es asfixiante. Esas palabras me habían dolido mucho, pero pensé que era solo una fase. Pensé que Santiago estaba pasando por estrés del trabajo o algo similar. Lo que no sabía era que Santiago había estado desarrollando una nueva perspectiva sobre nuestra relación. Una perspectiva que se haría brutalmente clara el día que mi casa se derrumbó. Para entender completamente por qué ese martes fue tan devastador, también necesito contarte sobre Ramón, el hombre que se había convertido en mi segundo esposo hace 3 años. Conocí a Ramón Herrera en el supermercado donde yo hacía mis compras semanales. Él tenía 68 años, era viudo desde hace 5 años, y vivía solo en una casa grande que había compartido con su primera esposa durante 40 años. Ramón era diferente a Eduardo en muchos aspectos. Eduardo había sido joven, enérgico, lleno de sueños y ambiciones. Ramón era mayor, más tranquilo, más establecido. Tenía una pensión de jubilación decente, una casa pagada, y una rutina de vida cómoda y predecible. Lo que teníamos en común era la soledad. Ambos habíamos estado solos durante años, ambos extrañábamos la compañía de una pareja, ambos queríamos tener a alguien con quien compartir las comidas, las conversaciones, y los pequeños momentos de la vida diaria. Carmen, me dijo Ramón después de 3 meses de salir juntos, creo que nos haríamos bien mutuamente. Los dos estamos solos, los dos necesitamos compañía. ¿Por qué no intentamos vivir juntos? La propuesta era práctica más que romántica, pero a los 69 años, yo valoraba la practicidad tanto como el romance. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, con solo Santiago y los 2 hijos de Ramón como testigos. Después de la boda, decidimos que Ramón se mudaría a mi casa, porque era más pequeña y más fácil de mantener que la suya. Durante los primeros 2 años de matrimonio, fuimos razonablemente felices. Ramón era un compañero decente. Compartíamos los gastos del hogar, cocinábamos juntos, veíamos televisión en las noches, acompañábamos uno al otro a citas médicas. No era la pasión ardiente que había tenido con Eduardo, pero era compañía agradable y apoyo mutuo. Pero durante el último año, las cosas habían comenzado a deteriorarse.
El problema principal era que Ramón y Santiago nunca habían desarrollado una relación cordial. Santiago veía a Ramón como un intruso en nuestra familia, y Ramón veía a Santiago como un nieto malcriado que tenía demasiada influencia sobre mí. Carmen, me decía Ramón después de las visitas de Santiago, ese muchacho te falta el respeto y tú no haces nada para pararlo. ¿Qué quieres decir? Viene a la casa y actúa como si yo no existiera. Te habla como si fuera su empleada. Te pide dinero constantemente. Ramón, Santiago no me pide dinero constantemente. ¿No? ¿Y qué me dices de la vez que necesitaba dinero para el enganche de su carro? ¿Y la vez que necesitaba dinero para mudarse a un apartamento mejor? ¿Y la vez que necesitaba dinero para...? Ramón tenía razón en parte. Santiago sí me había pedido dinero varias veces durante los últimos años, y yo se lo había dado porque pensé que era mi responsabilidad ayudarlo a establecerse profesionalmente. Pero Ramón también tenía sus propios problemas. Era controlador, tenía opiniones muy fuertes sobre cómo yo debería gastar mi dinero, y no entendía la relación especial que yo tenía con Santiago. Carmen, me había dicho Ramón hace 2 meses, tú malcriaste a ese muchacho. Lo protegiste demasiado después de que murieron sus padres. Ahora él piensa que le debes todo. Ramón, Santiago no piensa que le debo nada. Él está agradecido por todo lo que hice por él. ¿Agradecido? ¿Cuándo fue la última vez que Santiago te dio las gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por ti sin que se lo pidieras? Esas preguntas me habían molestado porque, siendo honesta, no podía recordar respuestas recientes. Las tensiones entre Ramón y Santiago habían llegado a un punto crítico hace una semana, durante una cena familiar donde Santiago había hecho comentarios despectivos sobre viejos que se casan por conveniencia y Ramón había respondido con comentarios sobre nietos ingratos que no respetan a sus mayores. Esa pelea había escalado hasta que Santiago se fue de la casa gritando que no volvería mientras ese viejo viviera ahí, y Ramón había declarado que no quería volver a ver a Santiago en su casa nunca más. Carmen, me había dicho Ramón esa noche, tienes que elegir. O él, o yo. No puedo seguir viviendo en una casa donde no soy respetado. Ramón, no me hagas elegir entre mi nieto y mi esposo. Yo no te estoy haciendo elegir. Tu nieto nos está forzando a elegir con su comportamiento. Durante los 3 días siguientes, Ramón y yo casi no nos hablamos. El ambiente en la casa se volvió tenso e incómodo. Ramón dormía en el cuarto de huéspedes, comíamos en turnos separados, evitábamos estar en la misma habitación al mismo tiempo. Y entonces, el domingo por la noche, Ramón empacó una maleta. Carmen, me dijo mientras ponía su ropa en la maleta, me voy a quedar en casa de mi hijo por unos días. Necesito tiempo para pensar sobre nuestro matrimonio. ¿Estás hablando de separarnos? Estoy hablando de que no puedo vivir en una casa donde mi esposa elige las demandas de su nieto por encima del respeto hacia su esposo. Ramón, yo no estoy eligiendo a Santiago por encima de ti. ¿No? Entonces dile que se disculpe por su comportamiento la semana pasada. Dile que debe respetarme como el esposo de su abuela. Establece límites claros sobre cuándo puede venir a la casa y cómo debe comportarse cuando esté aquí. Es mi nieto, Ramón. No puedo ponerle límites como si fuera un extraño. Y ahí está el problema, me respondió cerrando la maleta. Para ti, Santiago siempre va a ser más importante que cualquier otra persona en tu vida. Ramón se fue esa noche del domingo, y no había regresado. Durante los 3 días siguientes, había llamado 2 veces para preguntar cómo estaba, pero las conversaciones habían sido frías y formales. Y entonces llegó el martes por la mañana cuando mi casa se derrumbó, y cuando llamé a Ramón para pedirle ayuda, su respuesta fue: Carmen, te dije que necesitaba tiempo para pensar. Esto no es mi problema. En una sola mañana, había perdido mi casa, confirmado que había perdido a mi esposo, y descubierto que mi nieto me había abandonado completamente. Después de la llamada con Santiago donde me dijo que nunca volviera a contactarlo, me quedé parada en mi jardín con mi teléfono en la mano, viendo los escombros de lo que había sido mi sala. Era martes por la mañana, tenía 72 años, estaba sola, no tenía casa habitable, y no tenía familia dispuesta a ayudarme. Por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. Mi primera reacción fue llamar a los bomberos y a emergencias para reportar el colapso estructural. Dentro de 20 minutos, llegaron 2 camiones de bomberos, una ambulancia, y un inspector de construcción de la ciudad. Señora, me dijo el capitán de bomberos después de inspeccionar la casa, tuvo mucha suerte de salir cuando lo hizo.
Toda esa sección del techo podría haber colapsado mientras usted estaba durmiendo. ¿Qué tan grave es el daño? El inspector de construcción, un hombre joven con casco amarillo y una tableta, revisó toda la estructura durante 1 hora antes de darme su veredicto. Señora Rodríguez, me dijo con expresión seria, esta casa no es habitable. El daño estructural es extenso, y hay riesgo de colapso adicional. Voy a tener que condenar la propiedad hasta que se hagan reparaciones mayores. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no puede vivir aquí. Significa que necesita encontrar alojamiento temporal mientras decide si va a reparar o demoler la estructura. ¿Cuánto costarían las reparaciones? El inspector hizo algunos cálculos en su tableta. Basándome en lo que veo, probablemente entre 30 y 40 mil dólares. Tal vez más, dependiendo de qué otros problemas estructurales encontremos cuando empecemos a trabajar. 30 mil dólares. Yo tenía aproximadamente 8 mil dólares en ahorros. Mi pensión mensual era de 600 dólares. No había manera de que pudiera pagar esas reparaciones. ¿Y si decido no reparar? Entonces tendría que demoler la estructura y vender el terreno, o vender la propiedad como está a alguien dispuesto a asumir los costos de reparación o demolición. Después de que se fueron los bomberos y el inspector, me quedé sola en mi jardín otra vez, pero esta vez rodeada de cinta amarilla que marcaba mi casa como zona peligrosa. Mi segunda reacción fue llamar a mi hijo Miguel, que vivía en otra ciudad. «Mamá», contestó Miguel con sorpresa. «¿Qué pasa? Normalmente no me llamas en días de trabajo». Le expliqué toda la situación, el colapso de la casa, la separación con Ramón, la reacción de Santiago. «Ay, mamá», me dijo Miguel después de escuchar todo, «qué situación tan difícil». «Miguel, necesito ayuda. No tengo dónde quedarme». Hubo una pausa larga antes de que Miguel respondiera. «Mamá, me encantaría poder ayudarte, pero nuestra casa está llena. Tenemos a los 2 niños, mi esposa está trabajando desde casa, y acabamos de recibir a la mamá de mi esposa que se está quedando con nosotros mientras se recupera de una cirugía. No hay algún lugar donde pueda quedarme temporalmente. Tal vez en un par de meses, cuando la situación se calme aquí. Pero ahora mismo no tenemos espacio». «Miguel, soy tu madre». «Lo sé, mamá, y me duele mucho no poder ayudarte inmediatamente. Pero también tengo responsabilidades con mi propia familia». Miguel me ofreció enviarme 500 dólares para gastos de hotel temporales, pero fue claro que no podía ofrecerme una solución a largo plazo. Mi tercera reacción fue llamar a Rosa, mi hija menor. «Mamá», me dijo Rosa después de escuchar la situación, «qué terrible. Pero sabes que nosotros estamos pasando por dificultades económicas serias». El esposo de Rosa había perdido su trabajo 3 meses atrás y estaban luchando para pagar su propia hipoteca. «No necesito dinero, Rosa. Solo necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo qué hacer». «Mamá, nuestra casa tiene solo 2 habitaciones. Los niños comparten una habitación, nosotros tenemos la otra. No hay espacio físico. ¿Puedo dormir en el sofá?» «Mamá». Rosa comenzó a llorar. «Me siento terrible diciéndote esto, pero mi esposo dice que no podemos asumir gastos adicionales ahora. Ya estamos batallando para alimentar a nuestra propia familia». Después de esas 2 llamadas, me di cuenta de algo que nunca había considerado antes. Durante toda mi vida, yo había sido la persona que ayudaba a otros. Había criado a mis hijos sola después de la muerte de Eduardo. Había criado a Santiago después de la muerte de Laura. Había sido el apoyo financiero y emocional para mi familia durante décadas. Pero ahora que yo necesitaba ayuda, no había nadie dispuesto o capaz de dármela. Mi cuarta reacción fue llamar a mi compañía de seguros para preguntar sobre cobertura para el daño estructural. «Señora Rodríguez», me dijo el agente de seguros después de revisar mi póliza, «lamentablemente su póliza no cubre daños por deterioro estructural debido a la edad del inmueble. Solo cubre daños por desastres naturales específicos como inundaciones o terremotos». «Pero el techo se derrumbó». «Sí, pero según el reporte que recibimos del inspector, el colapso fue causado por filtración de agua a través de un techo viejo que no había recibido mantenimiento adecuado. Eso no está cubierto». Otra puerta cerrada. Al mediodía de ese martes, yo estaba sentada en una banca del parque cerca de mi casa, con una maleta pequeña que había logrado empacar con algunas ropas y documentos importantes, sin saber dónde iba a dormir esa noche. Era el punto más bajo de mis 72 años de vida.
Pero entonces recordé algo que Eduardo me había dicho durante sus últimos días. Carmen, cuando todo parezca perdido, recuerda que todavía tienes lo más importante, tienes a ti misma. Y tú eres más fuerte de lo que imaginas. Sentada en esa banca del parque, tomé una decisión. En lugar de esperar que alguien más resolviera mis problemas, iba a resolverlos yo misma. Igual que había hecho después de la muerte de Eduardo, igual que había hecho cuando crié a mis 3 hijos sola, igual que había hecho cuando crié a Santiago después de la muerte de Laura. Mi primer paso fue encontrar alojamiento temporal que pudiera permitirme con mis recursos limitados. Caminé por el barrio buscando casas que alquilaran habitaciones, o pensiones pequeñas que estuvieran dentro de mi presupuesto. Después de 2 horas de búsqueda, encontré una pensión familiar dirigida por una señora mayor llamada Esperanza, que alquilaba habitaciones pequeñas con baño compartido por $200 al mes. Doña Carmen, me dijo Esperanza después de que le expliqué mi situación, puede quedarse aquí mientras resuelve su problema de vivienda. Y si necesita ayuda con algo, tengo muchos contactos en la comunidad. La habitación era pequeña y modesta, pero estaba limpia y era segura. Más importante, era un lugar donde podía quedarme mientras desarrollaba un plan a largo plazo. Mi segundo paso fue evaluar honestamente mi situación financiera y mis opciones. Tenía $8,000 en ahorros, una pensión mensual de $600, y una casa dañada que podría valer algo si encontraba a alguien dispuesto a comprarla en su condición actual. También tenía 72 años de experiencia de vida, habilidades en costura y cocina, y una determinación férrea que había desarrollado a través de décadas de superar crisis. Mi tercer paso fue comenzar a buscar maneras de generar ingresos adicionales. A través de Esperanza, conocí a varias familias del barrio que necesitaban ayuda con costura, cuidado de niños, y preparación de comidas para eventos especiales. Doña Carmen, me dijo una señora llamada María después de ver algunas de mis costuras, usted tiene manos de oro. ¿Estaría dispuesta a coser vestidos para la quinceañera de mi hija? En una semana, tenía 3 trabajos de costura programados, 2 trabajos de cuidado de niños para fines de semana, y un contrato para preparar comida para una boda pequeña. No era mucho dinero, pero era suficiente para cubrir mis gastos básicos mientras desarrollaba un plan más permanente. Mi cuarto paso fue investigar todas mis opciones relacionadas con la casa dañada. Contacté a 3 empresas de construcción para obtener estimados más precisos sobre el costo de reparaciones. También contacté a 2 agentes de bienes raíces para entender qué valor podría tener la propiedad en su condición actual. Las noticias no eran completamente desalentadoras. El terreno donde estaba mi casa tenía un buen valor debido a su ubicación, y había desarrolladores interesados en comprar propiedades para renovar o reconstruir. Señora Rodríguez, me dijo uno de los agentes de bienes raíces, su lote podría valer entre $15,000 y $20,000, dependiendo de si el comprador planea reparar la estructura existente o demoler y construir algo nuevo. $20,000 no era una fortuna, pero era suficiente para establecer una base financiera más sólida. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé incansablemente estableciendo mi nueva rutina de vida. Despertaba a las 5 de la mañana para coser antes de mis trabajos de cuidado de niños. Trabajaba con familias durante el día. Regresaba a la pensión en las tardes para más costura o preparación de comida. Era agotador, pero también era empoderador. Por primera vez en años, me sentía completamente independiente. No dependía de Santiago para apoyo emocional, no dependía de Ramón para compañía, no dependía de nadie más que de mí misma. 3 semanas después del colapso de mi casa, recibí una llamada que no esperaba. Carmen Rodríguez, preguntó una voz femenina oficial. Sí, soy yo. Soy la licenciada Patricia Mendoza, del bufete legal Mendoza y Asociados. ¿Podría reunirme con usted para discutir un asunto legal importante? ¿Qué tipo de asunto legal? Preferiría discutirlo en persona. Estaría disponible mañana por la tarde. Al día siguiente me reuní con la licenciada Mendoza en su oficina. Era una mujer de aproximadamente 45 años, profesional y seria. Señora Rodríguez, me dijo después de verificar mi identidad con varios documentos, soy la albacea del estado de la señora Concepción Vázquez. El nombre no me sonaba familiar. No conozco a ninguna señora Vázquez. Según nuestros registros, la señora Vázquez era su tía abuela, hermana de su abuelo paterno. Mi tía abuela. La licenciada Mendoza me mostró documentos genealógicos que trazaban la conexión familiar. Al parecer, Concepción Vázquez era hermana de mi abuelo paterno, pero había emigrado a Estados Unidos cuando era muy joven, mucho antes de que yo naciera.
La señora Vázquez murió hace 3 meses a los 94 años. No tenía hijos ni familia cercana. Pasó los últimos 2 años de su vida en un asilo, pero antes de morir contrató nuestros servicios para localizar cualquier familia que pudiera tener en nuestro país. ¿Por qué? Porque quería dejar su herencia a familia sanguínea, no al Estado estadounidense. La licenciada Mendoza sacó más documentos de una carpeta gruesa. Después de una investigación genealógica extensiva, hemos determinado que usted es la única descendiente viva de la familia Vázquez en este país. ¿Qué significa eso? Significa que usted es la única heredera legal del estado de Concepción Vázquez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuál es el valor de la herencia? La licenciada Mendoza me miró directamente a los ojos antes de responder. $85,000 en efectivo, más una casa pequeña en un suburbio de San Antonio, Texas, valuada en aproximadamente $120,000. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Está diciendo que heredé más de $200,000 de una tía que nunca conocí. Exactamente. La señora Vázquez había trabajado como enfermera durante 40 años, había ahorrado diligentemente, y había vivido de manera muy modesta. Su testamento específicamente declara que quería que su herencia fuera para familia que pudiera beneficiarse de una segunda oportunidad en la vida, punto. La herencia de Concepción Vázquez cambió todo. No solo porque me dio seguridad financiera que no había tenido en años, sino porque me demostró que a veces la vida tiene maneras misteriosas de recompensar a las personas que siguen luchando a pesar de las adversidades. Mi primer paso fue decidir qué hacer con la herencia. Podría haber usado el dinero para reparar mi casa original y regresar a mi vida anterior. Pero después de 3 semanas de independencia total, me di cuenta de que no quería regresar a esa vida. La casa dañada representaba mi pasado, años de sacrificio por otros, años de ser definida por mis relaciones con mi familia, años de poner las necesidades de todos por encima de las mías. La herencia representaba mi futuro, la oportunidad de crear una vida nueva basada en mis propios términos. Decidí vender mi casa dañada al desarrollador que había mostrado más interés, y usar ese dinero junto con parte de la herencia para comprar una casa pequeña pero moderna en un barrio agradable cerca de donde había estado viviendo en la pensión. La nueva casa tenía 2 habitaciones, un jardín pequeño, y lo más importante, era completamente mía, sin hipoteca, sin deudas, sin ataduras. También decidí usar parte de la herencia para establecer un pequeño negocio de costura y catering desde mi casa. Durante las semanas que había estado trabajando independientemente, había descubierto que tenía talento para ambos servicios y que había demanda real en la comunidad. Doña Carmen, me había dicho una cliente después de un trabajo de catering, usted cocina mejor que muchos restaurantes. Debería abrir su propio negocio. Y eso fue exactamente lo que hice. 6 meses después del día cuando mi casa se derrumbó, mi esposo se marchó, y mi nieto me dijo que jamás volviera, yo estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, revisando las ganancias de mi primer mes oficial de negocio. Mi pequeña empresa Costura y Cocina Carmen había ganado $1,200 en su primer mes. No era una fortuna, pero era evidencia de que podía mantenerme económicamente con mi propio trabajo, sin depender de pensiones mínimas o del apoyo de familia. Más importante que el dinero era la satisfacción personal que sentía. Por primera vez en décadas, me levantaba cada mañana emocionada por el día que tenía por delante. Tenía propósito, independencia, y control total sobre mi propia vida. Mi rutina diaria había cambiado completamente. Despertaba a las 6 de la mañana, no porque tuviera que cuidar a alguien más, sino porque me gustaba empezar el día temprano con café y planificación de mi negocio. Pasaba las mañanas cosiendo en mi nuevo cuarto de trabajo, que había equipado con una máquina de coser profesional y materiales de alta calidad. Las tardes las dedicaba a preparar comidas para eventos o a reunirme con clientes potenciales para discutir proyectos futuros. Las noches las pasaba leyendo, viendo televisión, o simplemente disfrutando del silencio y la paz de mi propia casa. No era una vida llena de drama o emoción, pero era una vida llena de satisfacción y dignidad. Durante estos 6 meses, había tenido contacto limitado con mi familia. Miguel me llamaba una vez por semana para verificar que estuviera bien, pero nuestras conversaciones eran cordiales pero distantes. Él estaba aliviado de que hubiera resuelto mis problemas de vivienda independientemente, pero no mostraba mucho interés en los detalles de mi nueva vida. Rosa me visitó una vez, 2 meses después de que me mudé a mi nueva casa. Se veía impresionada por lo que había logrado, pero también un poco incómoda con mi independencia. Mamá, me había dicho durante esa visita,
Te ves diferente. Más segura. Me siento diferente, le había respondido honestamente. No te sientes sola. A veces. Pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Cuando estaba con Ramón y lidiando con los problemas con Santiago, me sentía abandonada aunque estaba rodeada de gente. Ahora estoy sola por elección, y eso se siente muy diferente. Ramón había tratado de contactarme 2 veces durante estos meses. La primera vez para disculparse por no haberme ayudado el día del colapso de la casa. La segunda vez para preguntarme si estaba interesada en intentar otra vez nuestra relación. Ramón, le había dicho durante esa segunda llamada, agradezco la disculpa, pero no estoy interesada en regresar a un matrimonio donde tengo que elegir entre mi familia y mi esposo. Carmen, podríamos establecer límites diferentes. Podríamos encontrar una manera de que funcione. El problema no eran los límites, Ramón. El problema era que ambos estábamos en esa relación por las razones equivocadas. Estábamos juntos porque no queríamos estar solos, no porque realmente quisiéramos estar juntos. Y ahora ya no tienes miedo de estar sola. Ahora entiendo la diferencia entre estar sola y estar completa. El momento más significativo de estos 6 meses ocurrió cuando Santiago finalmente decidió buscarme. Había pasado 4 meses sin ningún contacto con él desde aquella llamada telefónica devastadora el día del colapso de la casa. Había pensado en él constantemente, había extrañado nuestra relación, pero había respetado sus palabras de que no quería volver a saber de mí. Un sábado por la tarde, mientras trabajaba en mi jardín, escuché el timbre de la puerta. Cuando abrí, Santiago estaba parado en mi entrada con una expresión que no había visto antes. Se veía cansado, más delgado, y había algo en sus ojos que parecía vulnerabilidad genuina. «Hola, abuela», me dijo con voz insegura. «Hola, Santiago». Nos quedamos parados mirándonos por varios segundos antes de que él hablara de nuevo. «¿Puedo entrar? Necesito hablar contigo». «Por supuesto». Lo llevé a mi nueva sala, que era pequeña pero cómoda y llena de luz natural. Santiago miró alrededor con sorpresa. «Esta casa es muy bonita, abuela. Muy moderna». «Gracias». Santiago se sentó en el sofá, pero se veía nervioso e incómodo. «Abuela, vine porque he estado pensando mucho en lo que pasó hace 4 meses». «¿Qué has estado pensando?» «He estado pensando en cómo te traté el día que tu casa se derrumbó. En las cosas horribles que te dije». Santiago bajó la cabeza antes de continuar. «He estado pensando en todo lo que hiciste por mí durante mi vida, y en cómo te pagué todo eso». «¿Y a qué conclusiones llegaste?» Santiago levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. «Llegué a la conclusión de que soy un ingrato egoísta que lastimó a la única persona que realmente me amó incondicionalmente». «¿Y qué más?» «Que merezco que me odies. Que merezco que nunca me perdones. Que probablemente destruí la relación más importante de mi vida por estupidez y orgullo». Me quedé sentada escuchándolo, pero no respondí inmediatamente. «Santiago», le dije finalmente, «¿por qué viniste aquí hoy?» «Porque quiero pedirte perdón. Porque quiero explicarte por qué actué como actué, aunque no hay excusa. Y porque quiero ver si hay alguna manera de que puedas perdonarme». «Está bien. Te escucho». Santiago respiró profundo antes de comenzar. «Durante los últimos 2 años, he estado pasando por problemas en el trabajo, problemas con relaciones, problemas con dinero, problemas que no sabía cómo resolver. ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque tenía vergüenza. Porque tú me habías ayudado tanto durante mi vida que no quería admitir que seguía necesitando ayuda. Y porque había comenzado a culparte por mis problemas». ¿A culparme? ¿Por qué? Santiago se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. «Porque algunos de mis amigos me decían que yo nunca había aprendido a resolver problemas independientemente porque tú siempre me rescatabas. Decían que yo era inmaduro porque había dependido demasiado de ti durante mi vida. ¿Y tú creías eso?» «Parte de mí lo creía. Y en lugar de tomar responsabilidad por mis propios problemas, era más fácil culparte a ti por haberme malcriado, punto». Santiago regresó al sofá y se sentó frente a mí. «Pero el día que tu casa se derrumbó, cuando me pediste ayuda y yo te dije que no era mi responsabilidad, inmediatamente supe que había hecho algo terrible. Pero no cambiaste de opinión». «No, porque mi orgullo era más fuerte que mi conciencia. Durante las siguientes semanas, traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que había establecido límites saludables.
¿Y qué cambió tu perspectiva? Santiago se quedó callado por un momento antes de responder. Lo que cambió mi perspectiva fue enterarme de todo lo que habías logrado sin mi ayuda. ¿Cómo te enteraste? A través de Doña Esperanza. Su nieta trabaja en mi oficina. Ella me contó sobre tu negocio, sobre tu nueva casa, sobre cómo habías reconstruido tu vida completamente después de que yo te abandoné. Santiago comenzó a llorar. Me contó que habías trabajado día y noche para establecerte independientemente. Me contó que nunca te quejaste de mí ni hablaste mal de mí, a pesar de lo que te había hecho. ¿Y eso qué te hizo sentir? Me hizo sentir como la peor persona del mundo. Me hizo entender que tú nunca me malcriaste. Al contrario, me enseñaste a trabajar duro, a superar adversidades, a no rendirme nunca. Pero yo había olvidado todas esas lecciones. Santiago se secó las lágrimas y me miró directamente. Abuela, tú me salvaste la vida cuando mis padres murieron. Me diste amor, educación, valores, oportunidades. Y cuando finalmente necesitaste que yo te devolviera aunque fuera una pequeña parte de todo eso, yo te di la espalda. ¿Y ahora qué quieres, Santiago? Quiero ganarme la segunda oportunidad de ser el nieto que merezco ser. No el nieto que toma y nunca da. El nieto que aprecia, que ayuda, que está ahí cuando lo necesitas. ¿Y si yo no estoy interesada en darte esa segunda oportunidad? Santiago asintió tristemente. Lo entendería completamente. He estado preparándome para esa posibilidad durante semanas. Me quedé sentada mirando a Santiago por varios minutos, procesando todo lo que me había dicho. La verdad era que había extrañado nuestra relación terriblemente durante estos 4 meses. A pesar del dolor que me había causado, seguía siendo mi nieto, el niño que había criado, la persona que había sido mi compañía más cercana durante años. Pero también había aprendido lecciones importantes durante estos meses de independencia. Había aprendido que podía ser feliz sola. Había aprendido que no necesitaba la validación de mi familia para sentirme valiosa. Había aprendido que tenía fuerza y recursos que no sabía que tenía. Santiago, le dije finalmente, ¿sabes cuál fue la parte más dolorosa de lo que me dijiste el día del colapso? ¿Cuál? No fue que me dijeras que ya no era tu responsabilidad. Fue que me dijeras que estabas cansado de mis dramas. Santiago cerró los ojos con dolor. Porque durante toda mi vida, yo traté de no ser una carga para nadie. Trabajé para mantenerme independiente. Traté de resolver mis propios problemas. La única vez que te pedí ayuda desesperadamente, tú lo viste como drama. Tienes razón. Y no hay excusa para eso. Santiago, si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que ser sobre bases completamente diferentes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no soy la abuela que va a rescatarte de todos tus problemas. Ya no soy la abuela que va a poner tus necesidades por encima de las mías. Ya no soy la abuela que va a darle dinero cada vez que lo necesites. Santiago asintió. Entiendo. Soy una mujer de 72 años que ha construido una vida independiente y satisfactoria. Si quieres ser parte de esa vida, tienes que añadir valor a ella, no quitarle valor. ¿Qué significaría eso prácticamente? Significaría que nuestros encuentros serían porque ambos queremos pasar tiempo juntos, no porque uno de nosotros necesita algo del otro. Significaría que si yo necesito ayuda con algo, puedo confiar en que me vas a ayudar sin hacerme sentir culpable por pedirla. Y significaría que si tú necesitas consejo o apoyo emocional, puedes pedírmelo sin esperar que resuelva el problema por ti. Santiago escuchó atentamente antes de responder. Abuela, eso suena como una relación entre adultos que se respetan mutuamente. Exactamente. ¿Crees que podemos tener ese tipo de relación? Creo que podemos intentarlo. Pero va a requerir trabajo de ambos. Y va a requerir tiempo para reconstruir la confianza. Santiago se puso de pie y caminó hacia mí. Abuela, ¿puedo abrazarte? Sí. Cuando Santiago me abrazó, sentí algo que no había sentido en meses, la esperanza de que tal vez podríamos tener una relación mejor que la que habíamos tenido antes. No la relación codependiente donde yo era responsable por su bienestar y él era mi propósito principal en la vida, sino una relación saludable entre dos adultos que se aman y se respetan mutuamente. Un año después del día cuando mi vida se derrumbó literalmente, estoy sentada en el jardín de mi casa escribiendo en mi diario, una práctica que había comenzado durante mis primeros días en la pensión. Querido diario, escribo, hoy se cumple exactamente un año desde el día que pensé que era el peor de mi vida,
pero que resultó ser el día que me liberó para crear la vida que realmente quería. Mi negocio de costura y catering ha crecido hasta el punto donde tengo una lista de espera de clientes. He contratado a 2 mujeres del barrio para que me ayuden con los pedidos más grandes, y estamos considerando alquilar un espacio comercial pequeño para expandir las operaciones. Mi situación financiera es mejor de lo que ha sido en décadas. Entre las ganancias del negocio, mi pensión, y el dinero de la herencia que no he tocado, tengo seguridad económica real por primera vez en mi vida adulta. Pero más importante que la estabilidad financiera es la estabilidad emocional. Me despierto cada mañana contenta con mi vida, emocionada por el día que tengo por delante, orgullosa de lo que he logrado. Mi relación con Santiago ha evolucionado exactamente como esperaba. Nos vemos una vez por semana, generalmente los domingos, para almorzar y conversar. Él me ayuda con tareas que requieren más fuerza física, como jardinería pesada o reparaciones menores de la casa. Yo le doy consejos cuando me los pide y disfruto escuchar sobre su trabajo y sus planes. Pero ya no somos codependientes. Él no depende de mí para validación emocional o apoyo financiero. Yo no dependo de él para propósito o compañía. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra relación ahora?, me preguntó Santiago durante nuestro almuerzo del domingo pasado. ¿Qué? Que cuando vengo a visitarte, es porque quiero estar aquí, no porque siento que tengo que estar aquí. Y cuando tú me ayudas con algo, es porque quieres ayudarme, no porque sientes que es tu obligación. Tenía razón. Nuestra nueva relación era más auténtica, más equilibrada, más satisfactoria para ambos. En cuanto a Ramón, había intentado una reconciliación más durante el año, pero yo había mantenido mi decisión de permanecer soltera. Carmen, me había dicho durante su última llamada, ¿no extrañas estar casada? Extraño la compañía a veces, le había respondido honestamente. Pero no extraño las complicaciones, los compromisos, o tener que considerar las opiniones de otra persona para cada decisión que tomo. Entonces piensas quedarte sola para siempre. Pienso quedarme independiente para siempre. Si algún día encuentro a alguien que añada alegría a mi vida sin quitarle autonomía, tal vez consideraría una relación. Pero nunca volvería a estar en una relación solo para evitar estar sola. Miguel y Rosa también habían desarrollado más respeto por mi nueva independencia. Ambos me visitaban ocasionalmente, y nuestras conversaciones habían mejorado significativamente. Ya no me veían como la madre que necesitaba ser cuidada, sino como la mujer fuerte que había logrado reconstruir su vida desde cero a los 72 años. Mamá, me había dicho Rosa durante su última visita, eres una inspiración. Has demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mientras escribo estas palabras en mi diario, reflexiono sobre todas las lecciones que he aprendido durante este año extraordinario. La lección más importante es que las crisis aparentemente devastadoras pueden ser oportunidades disfrazadas. El día que mi casa se derrumbó, mi esposo se marchó, y mi nieto me dijo que jamás volviera, pensé que mi vida había terminado. Pero en realidad, ese día mi vida vieja terminó, y mi vida nueva comenzó. La segunda lección es que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente cuando no estamos definidas por nuestras relaciones con otros. Durante 72 años, había sido la hija, la esposa, la madre, la viuda, la abuela. Pero nunca había sido simplemente Carmen. Descubrir quién era Carmen como individuo independiente fue uno de los regalos más grandes de este año. La tercera lección es que el amor verdadero no es codependencia. El amor verdadero permite que las personas sean independientes. El amor verdadero añade valor a la vida sin quitarle autonomía. Mi relación con Santiago ahora es más amorosa que antes, precisamente porque ya no estamos atrapados en patrones de dependencia mutua. La cuarta lección es que la seguridad real viene de saber que podemos cuidarnos a nosotras mismas, no de tener a alguien más que nos cuide. Durante décadas, había buscado seguridad en relaciones con otros. Pero la seguridad más profunda que había encontrado venía de saber que tenía las habilidades, la fortaleza, y los recursos para crear una vida satisfactoria independientemente. La quinta lección es que a los 72 años, todavía hay tiempo para sueños nuevos, metas nuevas, y aventuras nuevas. Había pensado que a mi edad, mi vida estaba básicamente terminada. Que solo me quedaba esperar a envejecer más y eventualmente morir. Pero este año me había demostrado que todavía tenía décadas de vida por delante, y que esas décadas podían ser las más satisfactorias de todas. Para todas las mujeres mayores que están escuchando esta historia, especialmente aquellas que se sienten abandonadas por sus familias o atrapadas en relaciones insatisfactorias, quiero que entiendan algo fundamental.
Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables. Nunca es demasiado tarde para elegir la independencia por encima de la codependencia. Pueden tener 60, 70, 80 o incluso 90 años. Pueden sentir que han perdido todo, que no tienen opciones, que son demasiado viejas para cambiar. Pero si yo pude reconstruir mi vida completamente a los 72 años, ustedes también pueden. Tienen más fuerza de la que saben. Tienen más recursos de los que se dan cuenta. Tienen más años de vida satisfactoria por delante de los que imaginan. El día que mi casa se derrumbó, pensé que había perdido todo. En realidad, había ganado la oportunidad de construir algo mejor. Esta es mi historia. Es la historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primer día de mi vida nueva. Y espero que sea inspiración para cualquiera que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Porque a veces, perder todo es lo único que nos permite descubrir quiénes somos realmente cuando no dependemos de nadie más que de nosotras mismas. Y esa persona, esa mujer fuerte e independiente que vive dentro de cada una de nosotras, vale la pena conocer. Fin.